Chacharets, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Y fíjate que lo del sábado, que poner los capítulos del sábado a nuestras amigas europeas, más que les gustó y más que les cantó, porque ya recibimos comentarios diciendo: "Gracias, porque yo vivo en Alemania, vivo en Suiza, vivo en Checoslumbría, vivo en no sé dónde, y ya tenemos el capítulo". Entonces, amigas, gran acierto. Pero, ¿tú cómo estás, querida futbolista? Hola amiga, muy bien. Hola chacharets, ¿cómo están? Yo felices de saludarles, muy mundialista, muy contenta. Siento que ya son vacaciones, aunque no sean vacaciones. Las infancias siguen en la escuela, pero hay algo ahí con el mundial que se convierte en posibilidad de ver amistades, de salir. La ciudad está muy viva, así que pues muy bien, ando muy Muy futbolera y muy viva, güey. contenta. Está Muy, muy viva. muy viva esta ciudad. ¿Y sabes qué? Yo te voy a decir una cosa, yo soy una adoradora fuerte de la Ciudad de México. Y el fin de semana, bueno, corrí una carrera aquí en la Ciudad de México, después fui a la aldea ahí, en Chapultepec. O sea, estuve con mucho evento, concurrido, gratuito y masivo, y Populachero. pensaba muy populachero, y Okey. pensaba, todos son gratuitos. O sea, obviamente correr 16 kilómetros, pues te tienes que chingar, Claro. entrenar, llegas, bueno, pagas algo, pero la verdad es que tampoco es muy costoso, pero en realidad en esta ciudad hay muchas cosas que hacer gratuitamente, los museos en domingo son gratuitos. Es decir, tú pones un pie afuera y se abren miles de posibilidades para hacer cosas increíbles. Y pensaba que esta ciudad está realmente muy, muy viva y que tiene una filosofía divertida, ¿no? En realidad es una ciudad que te Bien. invita a pasártela bien, a descubrir cosas nuevas, a comer delicioso, a entrarle al arte, y que me pareció un poco triste que de repente nos clavemos solo en las cosas malas cuando hay Sí. tantas cosas chingonas pasando también en esta ciudad. Y bueno, este fin de semana me reconcilié con la Ciudad de México, venía un poco cansada de sí, como de la misma ciudad, de que la lluvia, de que los baches, y como muy contaminada por las noticias. Me doy cuenta que entre más veo noticias, más me dejo influenciar, que si la jolotización, que si esto, que si lo otro. Y salí el fin de semana y dije: "Bueno, ¿qué es lo que realmente a mí me gusta y me molesta?". Me di cuenta, lo separé y estoy muy enamorada de la Ciudad de México de nuevo. Muy enamorada, la Sí, amo, me encanta. creo que hay una reconciliación importante ahora que está el mundial, como dices, es una ciudad muy viva, em, hay muchas actividades todo el tiempo, todo el día, Todo desde el las 9 de tiempo. la mañana hasta las 12 de la noche, la ciudad está todo el tiempo transitada, todo el tiempo la gente está muy contenta, está muy feliz, está yendo y viniendo y haciendo mu Pero bueno, yo me reconcilié con la ciudad, quizás porque fui a puras actividades, fui a presentar mi libro a un en una actividad que organizó la ONU y ACNUR, entonces, pues, todo muy precioso, fui a correr, fui al museo, o sea, pues sí, no conviví con gente alcoholizada y quizás por eso, Nenu, me reconcilié con la ciudad morada No, a y ver, el me noventa y nueve encantó. por ciento de las cosas estuvo chistosa, estuvo divertida. Yo me reí mucho viendo TikToks, me reí mucho viendo a la gente que te estaba festejando, que les agarró la lluvia y que si el taxi. Oye, y luego Jorge Campos corriendo por, Reforma Descalzo. descalzo, ¿no? Y que yo lo único que decía es: "Mijo, les van a salir 3 dedos, les van a salir 3 dedos, o sea, no se pongan descalzos en esa agua puerca". No, guácala. Sí, yo decía: "No", y luego la gente aventándose en el charco, y yo: "Ay, no, van a salir embarazados No, no, no. con un demorgogón". O sea, no lo hagan, amigos, Con no un se echen alien. al pasto, güey. Sí, no, qué asco. Este, y hablando del mundial, ahora que he estado muy metida viendo los partidos, fíjate que hubo algo que siempre me llamó la atención, que eran estos niños que entran con los jugadores al campo, ¿no? Cuando llega, Islandia de un lado y Checoslumbría del otro, y que salen los niños. Entonces yo dije: "Bueno, ¿estos niños qué? ¿De Ujú. dónde, cómo, por qué o qué?". Y entonces me puse a investigar y les traigo un dato muy curiosito. Resulta que estos niños y estas niñas que salen con los jugadores, muchas veces se les llama las mascotas, que si me preguntas a mí no me gusta ese nombre, y Ujú. prefiero que les digan, no sé, los acompañantes, los niños, qué sé yo. Pero, oigan, esto es una campaña de la UNICEF junto con la FIFA, que se llama Saying Yes for Children, o sea, dile sí a los niños, donde estas 2 empresas que son, bueno, la ONG, que es la UNICEF, y la FIFA, todo esto empieza en el 2002, o sea, ya tiene un ratito esta campaña,
donde pues se juntan para promover y proteger el derecho de todos los niños a la recreación saludable y a una educación primaria de calidad. Entonces, los niños que vemos apareciendo cada vez que salen los jugadores están entre los 6 y los 12 años. Y los niños simbólicamente están representando el futuro y los futbolistas, los adultos, están representando lo que están construyendo para ellos. O sea, un mundo apto, un mundo amable, un mundo, pues sano, ¿no? Entre comillas, para todas estas infancias. Y bueno, hay una asociación que se llama Common Goal, que también ellos en Estados Unidos reunieron a más de 1,400 niños, esta vez, en las 11 ciudades para que acompañen a las futbolistas en 66 partidos. Y aunque sí, a ver, hoy lo vemos en todos los mundiales, porque ya es algo muy característico, pero la tradición empezó desde los clubes en Inglaterra. Esto empezó desde hace mucho tiempo. Ahora, sí, qué padre la UNICEF y la FIFA y todos construyéndole un mejor futuro a los niños, pero ¿qué crees? Que cuesta dinero. Obviamente, no todo mundo puede pagar $550 para que tu hijo esté acompañando a Cristiano Ronaldo. No, pues Oye, no, pero güey. sí, No, no, esto pero a ya ver, no es espérate. democrático. Espérame. No, porque yo conozco niños que fueron y no son ni de la UNICEF ni de nada, son hijos de directivos de patrocinadores. A ver, no, no es que sean de la UNICEF, es que la UNICEF convoca, porque de ellos es su campaña. ¿Y de quién son los hijos? Justamente, no, sí, la UNICEF es la dueña de la campaña que se llama Say Yes to the Children, que de ahí la FIFA haya agarrado para volverse con dinero y empezarles a cobrar. O sea, aquí está el dato donde dice que en la Premier League cobran $550 para que tu chavito pueda Ujú. entrar, siempre y cuando tengas acceso a esos lugares, obviamente, ¿no? O sea, no cualquier hijo de vecino puede llegar y decir, oigan, ¿dónde meto mi solicitud para que mi hijo acompañe a Messi en el campo de fútbol? Obviamente no. Como bien dices, estos son hijos solamente del ejecutivo más top nalga de, ¿qué te gusta? De Kimberly Clark, de Kodak, de Coca-Cola, sí, de las marcas que Coca-Cola. son partners, ajá. Por supuesto. Y entonces, como yo tengo una amiga que tiene que trabaja en una de estas empresotas que son partners del mundial, le fui a preguntar. Le dije: "Oye, ¿y los chavitos?". Y sí me dijo: "Pues sí, fíjate que aquí", dice: "se les dan 2 espacios por partido en la Ciudad de México", o sea, los que nos vayan a tocar, adentro de la empresa, y dice que hacen un concurso con la gente de ventas, Ujú. y que solamente los hijos de las patrocinadores o los hijos de los que están ahí de ventas que hacen el concurso pueden entrar. Entonces, perdóname, pinche campaña Say Yes to the Children's, pero no dejas pasar a nadie si no tiene, pues, cierto pedigrí, sus papás Ay, tengan pues cierto sí, o pedigrí o sea, la tengan verdad es cierto que linaje, ¿no? es súper cansado porque al final del día justo pasó lo mismo en las gradas. Y hay otra categoría que es, que dentro de las empresas peor aún. No les invitan el boleto. Es como, oigan, ¿quién compró o quién tiene boletos para tal partido? Ah, no, pues fulano, fulano y fulana. Y si tienen hijes, que vengan y a ver si los podemos, Meter. acomodar ahí. Entonces, no sé si pagan el extra de los $500, pero sí pagan su boleto de entrada y tienen que llegar 7 horas antes. O sea, Ay, todos qué los chavitos horrible, que güey. acompañan tienen que llegar 7 horas antes. Qué Y, horrible. La neta, yo cuando veía a los niños, yo decía, bueno, seguramente son de alguna fundación. Güey, no es cierto. Son los cero. hijos de los pedigrís, de Kimberly Clark, de Procter and Gamble, de Coca-Cola. Y es como de, no, pues qué chingón. Ya no me gustó. La verdad es que yo dije, ay, qué padre está la historia, porque entonces los niños y hay la fundación y ay, la ONU y Save the Children. Nah. Resulta que esto solamente es para el 0,01% de la población muy privilegiada que puede tener acceso a esos puestos de trabajo, por lo cual tus hijos van a poder tener acceso a acompañar a quien te gusta, Memo Sí, a Ochoa, adentro del Julián, a campo. a Rodrigo de Paul, a quien sea, pero Ya bueno, sé, y esa misma reflexión se extiende a todo el estadio. pues sí. Ay, qué horror. La verdad es que la Sí, reflexión esta reflexión que tú traes hoy a cháchara se extiende a todo el panorama del sí, estadio, esa es la realidad. sí. Y Más el aquí, boleto, porque tú tienes que pagar el boleto, no fíjate, los invitan al estadio, tú fíjate. pagas el boleto. Y Ajá, aparte de todo, mi punto es, quise investigar esos $550, ¿a dónde se iban? Porque dije, bueno, a lo mejor ese dinero es un se va donativo. a un Ajá. donativo. No lo encontré en ningún lado, en ninguna nota que yo busqué. Entonces, ese dinero se lo embolsa la FIFA.
Pues, una decepción continua la FIFA. Pero Acéptate, bueno, Adela. ya que les traje este dato curioso para que nos empecemos a enojar, bueno, pues ahora sí, vamos a pasar a lo que nos trae a este bonito podcast, que es arte, cultura, chisme, literatura, libros. Bueno, esta imagen que vamos a analizar el día de hoy fue enviada por una chacharet, así No, que fui muchísimas. yo, discúlpame, yo soy la ¿Fuiste chacharet, tú? Bueno, es discúlpame. la chacharet fue Nena Monstruo, Nenu Monster, que nos compartió, bueno, me compartió hace unos días unas fotografías súper interesantes que además yo nunca había visto de Sharon Nunca. Stone del año 1992, que fueron realizadas por Nancy Ellison. Importantísimo decir el año 1992, cuando justo Sharon Stone desprega la carrera, ¿no? En este momento ella venía de ser una actriz, medianamente conocida a convertirse en una superestrella y entrar como a este lugar consagrado de las grandes, grandes artistas Pues es cuando hollywoodenses. ya lo contamos hace 2 semanas, que es cuando ella hace Bajos Instintos, en 1992. Entonces, ahí es donde ella ya está en el estatus de las grandes estrellas, donde ya tiene a fotógrafas como Nancy Ellison que le dice: "Pues, te retrato", ¿no? Que le dice: "Te retrato". ¿Y qué vamos a encontrarnos en esas fotografías? Bueno, primero las voy a ir describiendo porque es un díptico, son 2 fotografías que conversan bastante entre sí. En una vemos a Sharon Stone sentada, bueno, en realidad en las 2 la vemos, sentada, en una con un cigarro en la mano, viendo directamente al libro, y una escultura que pareciera como un Degas sin ropa parada al frente, ella con un vestido, con un conjunto rojo, con un cinturón negro y tacones de aguja, en una especie de trono, pero este trono en realidad hace también a mí me pareció como estas sillas típicas de director de cine, que son plegables, que se pueden mover por todo el set, pero que son muy representativas. Y en la segunda imagen, bueno, y en la primera imagen ella aparece en una posición cerrada, piernas cruzadas, brazos cruzados y dándole como un sip al cigarro con el libro entre la mano. Y la otra parte del díptico aparece ella muerta de risa, con una carcajada muy sincera, viendo hacia el cielo, en ambas con sus Ray-Ban negros típicos preciosos, y también con la pierna cruzada, pero de frente. Nunca voltea a ver al espectador, nunca, se toma el tiempo para decir: "Hola, aquí ando". Es como si alguien lo hubiera observado desde la distancia y, pues, bueno, es esta persona, Nancy Ellison, quien le hace las fotos. Estuve investigando acerca de Nancy Ellison y me llamó la atención porque, ella fue es una fotógrafa que hizo retratos de muchos famosos. Y yo la verdad es que no la tenía tan presente, pero cuando empecé a Ujú. ver su trabajo dije: "Órale, sí, pues sí es como una persona que ha fotografiado a muchas personas importantes, interesantes, sobre todo el mundo de la farándula". Es norteamericana y obviamente es reconocida en el medio tanto artístico como editorial. Lleva más de 30 años trabajando y está muy metida en música, literatura y política. Nancy también ha publicado más de 10 libros de fotografía. Es que ella combina mucho el glamour clásico, como este Hollywood, que envuelve, que es esta vibra de estrella, ¿no? Las estrellas tienen como esta vibra de personas casi de otro universo. Y, justamente después de Bajos Instintos, cuando ella se vuelve un fenómeno mundial, pues empieza a tener este tipo de fotografías donde ella se vuelve el centro de la narrativa, donde vemos claramente a una actriz importante, muy cómoda, exitosa, fantástica, radiante, muy segura de sí mismo al centro de esta imagen. La luz que le da al final es Ujú, también una señal de que quizás está en California, que quizás está en un lugar donde hace mucho calor, se le ve la ajá. piel tuneada, muy tonificada. Y yo quiero hablar también, del libro que trae entre las manos, ¿lo alcanzas a ver? Sí, aquí lo tengo. Esta novela fue escrita en 1954 y cuenta la historia de un policía en Detroit que se infiltra en una Ujú. organización criminal. ¿Y qué pasó con este autor, con Elmore Leonard? Es que justamente en el año 1992 hubo un resurgimiento de su obra. La gente se Mm, empezó a interesar nuevamente por él. Entonces, okey. todo lo que construye esta foto está muy 1992. La ropa, los Ray-Ban, la pose, el color rojo, la composición, incluso este libro, pues, coincide mucho con lo que la gente estaba leyendo. Mm, Y esto me fascinó porque me parece que es una pista
Y las veces que hemos dicho en Cháchara Literaria es que el arte muchas veces nos da pistas de lo que está sucediendo allá afuera, sin Ujú. decirnos: "Esto está sucediendo allá afuera", pues esta es una pista muy interesante. Sí, Y me encantó que tomaran uno de los libros de ese momento preciso, que estaba de modaza, que estaba retomando a un autor que legítimamente era un opositor, y que lo pusieran en esa foto, porque nada es está casualidad en padrísimo. esta fotografía, está Ujú. padrísimo. Em, y, Ahora, fíjate que bueno, sí. la trama está interesante porque, este señor va a cobrar una deuda a un mafioso que resulta que es un productor de cine de Hollywood. Entonces, como que toda la composición de la foto toma sentido y toma forma cuando sabes de qué se trata, porque ahí ya la ves, como bien decías, en una silla de director, muy Hollywood, muy Palm Beach, ¿no? Short cortito, y pues todo tiene que ver un poco con el libro. Y luego investigué y resulta que John Travolta la adapta en 1995. Entonces, ya no Órale. supe más, pero oye, yo en mi vida había escuchado de Elmo Leonard, creo que es como de estos fenómenos, em, undergrounds, pero muy locales, ¿no? Que no salen de un nicho, más bien como de nicho, no quise decir underground, sino un autor de nicho. Y se me hace que él nunca, bueno, no sé, yo voy a hablar desde mi ignorancia, a lo mejor nunca llegó al estrellato, nunca fue un escritor multipremiado ni Pues no, multitraducido, sí. y solamente se quedó ahí, no sé. Muy local. Es que, ¿sabes que a mí Sí, estas fotos desde que me las mandaste y me puse como a hacer la tarea, me parecía algo muy local, muy sí, LA, muy Hollywood, muy rubia, muy mil novecientos ujú, noventa y dos. ¿Y qué estaba pasando en 1992? Bueno, pues es que justamente ese año fue elegido Bill Clinton, derrotando a George W. Bush, y muchos estadounidenses sentían que el país salía de la Guerra Fría, que entraban en una nueva etapa, muy enfocada en la economía, en la tecnología, en la cultura pop. mm, Ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente en Estados Unidos, y que son los disturbios en Los Ángeles. Hubo más de 60 muertos y miles de heridos, y aquí se abrió una brecha conversacional que tiene que ver con el racismo estructural. Aquí empieza realmente la conversación de no. En este país, el racismo no tiene únicamente que ver con la historia y con los abusos de autoridad. El problema es estructural. Y mm, además, en el tema de la cultura pop, MTV estaba en su máximo esplendor. En la radio, los primeros lugares estaban ocupados por Nirvana y por Pearl Jam, y aparecen las órale, primeras computadoras personales. Entonces, bueno, creo que ajá. toda esta fotografía, sí o sí, responde a un momento muy noventero, muy gabacho, o sea, sí es muy local, pero me encantó conocerla, Nenu. Muchas, Sí, está muchas gracias. padrísima. Me No, pues yo no la fascinó. yo Sí. creo que me salió porque como estuve buscando cosas de Sharon Stone hace 2 semanas que les conté la historia de Bajos Instintos, yo creo que el algoritmo, afortunadamente, me llevó allá y de repente me salió, y yo dije: "¿Qué es esta cosa tan preciosa?". Sharon se ve espectacular, la foto está llena de color, ella brilla por sí sola, trae como justo también muy de moda, ¿no? Como ese traje short Sí, que había en los sí, ochentas, que se hermoso. usaba sí, obviamente, yo jamás los pude usar, pero seguramente tú sí. Yo Este me lo megapondría. Oye, ¿y sabes qué? Me recuerdo mucho a Samantha Jones, ándale, ¿verdad? Tiene como ándale. esa Sí, vibra Samantha Jones, yo súper sí. todopoderosa, devorando el mundo, Sí, fantástica, y luego, total, no como que háganme un altar y préndanme velas, estoy cabrona. totalmente, totalmente. Sí, tienes toda la razón. Es a eso huele, Ah, es a tal Samantha cual. Jones de Sex and the City. Oigan, y pues las invitamos a conocer el trabajo de Nancy Ellison, y fíjate que tiene, adivina quién fotografió al David Bowie, mana. Tiene Órale. fotos del David Bowie, del Pierce Brosnan, de Rosanna Arquette. Y sí, la verdad es que si te fijas en su Instagram, muy ochentera. Está Ay, Patrick qué padre. Swayze y ellas con peinados, pues, muy de los ochentas. Ay, Entonces, qué creo que su increíble. top hit fue en los ochentas, pero bueno, sigue activa, sigue trabajando, tiene a Mick Jagger también, Pierce Brosnan. Bueno, ha hecho todas las fotos que te puedas imaginar. Ha Ay, estado sí. con todas las celebridades que quieras. Entonces, pues, vayan a visitar su trabajo, pero te digo, si me preguntas, muy de revista Vanidades de los ochentas, ¿sí? Muy de Qué revista de Vanidades. increíble. Pues, nos complementó el trabajo que ya veníamos haciendo de Sharon Stone, ahora lo complementamos con una foto. Así es que
Esperemos que les haya gustado y esta foto está padrísima como para que la pongas en tu baño, ¿no? Está increíble, me encantó, me A ver si encantó. podemos a ver si podemos comprar una réplica, que no sé si se vendan o Ajá, no sé si se pueda hacer, pero estaría padre. estaría Estaría muy padre. padre ajá, estaría padre buscarla. Pero bueno, oigan, pues vamos a un siguiente tema. Lo prometido es deuda y, bueno, tan, ta, ta, Tan, tan, tan. ta, tan. Les traigo la historia de la Mujer Maravilla. Mana, se les van a caer las chichis, es lo único que te voy a decir. Porque ahora que yo me puse a investigar y me metí y, güey, llegué hasta los lugares más profundos de la Mujer Maravilla, me fui a un rabbit hole de las caricaturas de los ochentas, de cómo fue la construcción, que todo, oigan, todo tiene que ver cómo vamos pasando las olas de los feminismos, las caricaturas, que están, entre comillas, hechas para niñas. No quiero decir, una cosa es de niños y otra cosa es de niñas, porque no, o sea, todos podemos ver todo, pero acuérdense que la construcción social, política, de género en los 40, 50, 60, 70, 80, 90 estaba muy dividida. Entonces, no me funen si estoy hablando de caricaturas para niños, caricaturas para niñas, pero estoy contándoles el contexto histórico, ¿no? De lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y, pues, me voy a enfocar solamente en la Mujer Maravilla, pero oigan, estoy volada, quiero escribir un libro, seguramente ya hay, pero quiero escribir un libro de cómo las heroínas, de cómo las supermujeres, bueno, superheroínas de las caricaturas, empezando desde los 40 con La Mujer Maravilla hasta hoy que llegamos a Hit Girl. No sé si ustedes se acuerdan de Hit Girl que salió en Kick-Ass, que es una película, donde la niña, pues, ha de tener como unos 11 años, que es Sevigny, no me acuerdo cómo se llama la niña, pero bueno, ella rompe, con todo lo que se venía hablando de las mujeres, cómo tenían que ser en las caricaturas. Llega ella siendo una chavita de 11 años extremadamente violenta por derecho propio. No tiene nada que ver con que ella venga pasando un trauma, ay, o que ella, ay, sufro un montón porque ay, no, el trauma. No, ella es educada por un papá que en lugar de tener como el complejo Electra, es como un: "Mija, te voy a enseñar a sobrevivir en este mundo machista y patriarcal". Y entonces llega, Hit Girl, que es la que rompe con todo, pero después llega Sailor Moon, pero también llegó antes de ella, pues llegan las chicas superpoderosas, Chitara, Shira, de las que ya habíamos hablado. Y entonces estoy, mira, o sea, me vuelan estrellitas ya. Mira, se me secó el cerebro el día que estuve leyéndola, porque dije: "¿Qué constructo político, social, feminista tan interesante está atrás de, cuando salen estas mujeres?". Entonces, les voy a contar por este capítulo nada más de La Mujer Maravilla. El próximo capítulo les cuento de Chitara, o les cuento de Heidi, o les cuento de Sailor Moon, porque, güey, no mames, estoy de verdad encantada con este Pero, ¿a tema. poco dirías que Heidi o sea, entra dentro de las superheroínas? No, es que, a ver, es caricaturas para niñas, o sea, como ellas, o sea, Ah, hablando de constructos, de personajes principales, pueden ser heroínas o pueden ser como Heidi, pero Heidi era, pues, la que cuidaba, Heidi la de era, los ¿no? la niña de los cuidados por excelencia. Exactamente, exactamente, Sí, pero de pronto tienes a Sandy Bell, pero luego o tienes a a Lula Pipi Bell. Calzas Largas. Claro, Exacto. Entonces, sí. vienen ahí como diferentes modelos que no necesariamente son superheroínas, o que tienen superpoderes, pero a ver, el superpoder de Heidi es cuidar al abuelo y al pinche Pedro, güey, y al perro, Sí. ¿no? O sea, y a la Clarita, güey, que anda en silla de ruedas. Y ahí Bueno, tienes a güey, pinche sí. Heidi. Y la pitufina que me dices, otra Ahí reina de está, los cuidados, arreando a todos exactamente. los pinches pitufos, estando atenta de qué está haciendo el uno, qué está haciendo el otro, qué necesitan, cómo resuelve. O sea, la pobre pitufina nomás andaba cuidando pitufos. Exactamente. Entonces, no me digas que no son heroínas la Sí, Heidi y la Pitufina, claro que lo son, güey, claro. total. Total. Y entonces, a ver, les voy a contar de la Mujer Maravilla. Fíjate que ella llega en 1940 y se hizo como respuesta a la Segunda Guerra Mundial y el rol que las mujeres tenían en el mundo. Entonces llega un señor que es un psicólogo que se llama William Moulton, que él es el creador. Y entonces él, desde su diván y como buen filósofo, psicólogo, pensador, dijo: "Oh, ¿qué estamos haciendo los hombres con el mundo y por qué las mujeres son tan pacíficas? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo de ellas? ¿Por qué la masculinidad y el patriarcado nos han llevado a matarnos?". Él hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Y entonces piensa el señor, ¿qué lecciones podemos aprender de la feminidad? Güey, se van a emputar. Nada más les aviso que se van a empezar a enojar conmigo, porque yo cuando lo estaba haciendo dije, ay, no, pero sí, me estoy enojando. Entonces, la Mujer Maravilla nace como respuesta a un modelo de propaganda feminista. Ahí les va. A ver, la creación es muy interesante porque él o antes, en los años 40 se creía que el género, o sea, ser mujer, la Mujer Maravilla, era lo más relevante que tenía, lo cual, espérense, ahorita lo discutimos, pero por supuesto que no vamos a estar de acuerdo. Resulta que todos los objetos que ella tiene, que son el lazo de la verdad, los brazaletes, no son letales y ellos solamente los va a usar a modo de defensa personal. ¿Por qué no son letales? Pues porque la Mujer Maravilla no es un personaje que esté pensado para atacar, para matar, para defender. La Mujer Maravilla está pensada para mediar, para conciliar, para resolver. Entonces, Dios nos libre, en los años 40, de enseñarle a una niña que puede usar una espada y hacer calzón chino y matar al enemigo, ¿no? Hay que enseñarle a las niñas por medio de las caricaturas, güey, hay que mediar los conflictos. Amigas, niñas, ustedes son las suizas del mundo. No tienen por qué andarse peleando. Usen el lazo de la verdad, pero con otro fin, no para matar al enemigo. Ya. Entonces, Guau. obviamente, el género, ahí es donde a mí ya se me empezó a enredar la tripa, porque dije, ¿cómo? O sea, la Mujer Maravilla, cuando fue creada, estuvo pensada para ser una heroína que no matara, que no Una tuviera gran mediadora, ajá, con exactamente. autoridad para mediar, como una mamá, Ah, básicamente. gracias. Pues a eso íbamos, ¿no? El cliché de: "Ay, no, es que las mujeres son superintuitivas, ellas son mediadoras". No, ni madres, también podemos ser ojetes, también podemos ser culeras, Claro, podemos pero, matar pues, es a que, alguien. güey, son personajes diseñados por hombres para beneficio de una cultura de control. No, Finalmente es sí, eso. claro, por supuesto. Y, pues, conforme van pasando las décadas y van pasando los años, ella también fue modificándose, respondiendo a las necesidades que las chavas empezaron a tener dependiendo de la década. Güey, se van a ir de nalgas. Bueno, todo empieza porque la Mujer Maravilla nace en la Isla Paraíso o la isla de Temisira, que ya les habíamos contado el capítulo pasado, donde una de las cualidades que tienen las amazonas que viven en esa isla es que ellas no se pelean. Ellas viven en una comuna feminista, donde hablan con los animales, porque, güey, los animales hablan. Ellas están súper en contacto con la naturaleza, son súper pacifistas, güey, se la viven tomando el sol, agarrando plantitas, todo muy bonito y todo muy chingón. Y era una isla donde estaban libre del control de los hombres. Por eso, en los años 40, el género de la princesa Diana, o sea, de la Mujer Maravilla, es la parte más importante de su personaje. Por eso fue creada. Pero aquí ustedes van a estar de acuerdo conmigo, ser amable, ser no violenta, no debería de ser solamente una cuestión de género, discúlpame. Aquí es donde también a ellos, desde los Thundercats, desde Superman, desde, pues no sé, He-Man o la que tú quieras, se les debería de enseñar a los chavitos que sus superhéroes también pueden ser mediadores, también pueden ser empáticos y no solamente dejarnos la carga a nosotros. Porque entonces a ellos, desde el poder y desde la herencia, se les da como el, tú defiende, mata, desangra, destripa, pero tú, heroína, tú tienes que mediar, tú tienes que ser la buen pedo, tú tienes que ser la que vas a resolver los conflictos de manera pacífica. Entonces, pues obviamente, a ver, está cabrón que pienses que la única manera en donde ella pierde todos sus poderes es cuando un güey la ata con su mismo lazo. Y a ver, y aquí viene el male gaze y viene la mirada masculina donde, a ver, perdóname, ¿por qué la amarraban todo el tiempo? ¿No? Porque este bondage de ella a ellos y de ellos a ella. Probablemente había por ahí un resquicio de Fetiche, ¿no? Más que un porno, fetiche. sí, fetichización, Sí, pero quizás. pues también un bondage, Fetichismo, un ¿no? fetichismo, Y pero va ahora, más para mí va más por el lado del fetiche, por sí. eso se vendían muy bien los cómics con el público masculino. Ah, pues sí. Luego, ¿qué pasó? Llegan los años 50. En el YouTube pueden ver cómo va la evolución tanto de la Mujer Maravilla como del vestuario.
Fíjense en el vestuario de la primera, que les pongo que es una falda, que es como una falda como un poquito arriba de la rodilla. No es exagerada, no son estos micro shorts, hot pants que se No, usaban. es casi un tutú. Es que Ajá. no, es sí, O sea, pero era como una falda, pues, sí, ¿no? una No faldita. era ajá, la primer Mujer Maravilla traía una falda. ¿Qué pasó? Llegan los años 50. Todavía aquí no existía Linda Carter, ¿eh? O sea, Linda Carter llega hasta los 70, pero llegan los años 50, ¿y qué creen que pasó? Pues viene la posguerra, ¿y qué pasó? A las mujeres nos regresan a la casa. Cuando los hombres se van a la guerra, ya lo habíamos contado aquí, las mujeres salieron a trabajar y a sacar el mundo adelante. Y ellas eran las que se volvieron ingenieras, se volvieron maestras, se volvieron pilotos, se volvieron directoras, porque ellos andaban peleando y sacándose el pito en la guerra. Bueno, ¿qué pasa? Que ellos regresan, se acaban las guerras y a las mujeres, en lugar de seguirlas sosteniendo en esos lugares de trabajo, les dicen: "Uy, no, mijita, ya llegué, con permiso, quítate, Conchita, porque ya llegué a mi lugar, usted regreses a su casa". Bueno, entonces viene la censura. La sociedad ya no quiere a las mujeres superheroínas porque ya no necesitan salvar el mundo. Ya, ellos ya lo salvaron, ya regresamos, ya no necesitamos a las Ya mujeres. regresaron todos Ah. de ¿no? Deschavetados para que los cuidemos porque estuvieron medicados y pasándola fatal, y ahora les toca cuidarlos nuevamente, No, y nuevamente. aparte de cuidarlos a ellos, a tus hijos, ¿no? Y a todo lo que involucra el volver a regresar a ser una ama de casa. Entonces, toda la historia de Diana, que estaba pasando en los años 40, mitad de los 50, pues adiós. Bye, caput, se borró su feminismo y ahora la única intención de Diana, le cambian todo el personaje y ahora era casarse con Steve Trevor, que era, pues digamos, su crush, su interés amoroso. Y entonces, en los años 50 de pronto estamos viendo a la Mujer Maravilla que empieza a tener problemas de citas. Ay, es que no me habló. Ay, es que yo quiero una casa. Oh, sí. Y es como, perdóname, tú estabas salvando el mundo hace Güey, 4 eres la años. Mujer Maravilla. Sí, ¿no? Ajá. Entonces está Sí. cabrón. Pues nada, de pronto ya fue un bodrio. La Mujer Maravilla en los años 50 era un bodrio. Ahorita lo estamos viendo. Seguramente en los años 50 respondía a lo que quería la sociedad y lo que quería la política y la economía. Y también ahí es donde su vestuario cambió. En los años 40, el traje original, como podemos ver, pues sí imitaba un poco, bueno, no imitaba, era la bandera de Estados Unidos, porque sí, por razones patrióticas, porque estaban en tiempos de guerra, pero llevaba una falda que luego mutó a lo que ya vemos con Linda Carter, que es el famoso culotte, que es el hot pants que va arriba del ombligo, que es como un calzonzote, digamos, ¿no? Que era un calzonzote. Y entonces, ¿qué hizo este calzón? Obviamente ya le permitía saltar, le permitía ser más aeróbica, que ya no se le viera, no se le viera la tutuchi, o sea, nada, porque ya no traía falda, güey, ya traía un short. Y entonces en los años 50 le ponen el calzón apretado. ¿Y qué crees? Que obviamente esto está respondiendo a otra parte de la sociedad, de la cultura, que eran las pin-up girls, que salen en los años 50. Y entonces se prioriza la mirada masculina, llegan los años 70. Y el peor intento, el más estúpido, el más irracional que toma DC Comics, ¿qué crees? Ahora ya no vas a tener ningún poder. En los años 70 le quitaron absolutamente todo el poder a la Mujer Maravilla, le quitan el traje y ahora resulta que la princesa Diana era una espía y ahora practicaba artes marciales. ¿Y qué creen? Que se vestía de pantalones, porque ya era una chica moderna de pueblo. Y was wow. Y entonces, ¿qué creen? Adivinen quién se superemputa y quién sale a armárselas de a pedo. Nada más y nada menos que nuestra querida Gloria Steinem, porque le empieza a decir a DC que lo que tú quieres es castrar a la heroína más grande que ha tenido el mundo justo cuando las mujeres necesitaban ver el poder político. Entonces, Steinman dijo, yo voy a sacar un artículo de esto y la pone en la portada de la revista feminista de Mises. Ya les contamos la historia de Mises aquí, pueden irla a buscar. 1972 y ella exige en la portada el regreso de la Wonder Woman clásica y original de los años 40. En estos años es cuando llega Linda Carter. La televisión recupera el mito y ahí ya Diana era independiente. A ver si trabajaba en la base militar, pero ya su look empezó a poner de otra manera. ¿Qué indicaba esto? Poder absoluto, pero estilizada. Y sí vas a tener superpoderes, pero vas a tener que ser digerible para la audiencia masiva, reina.
Entonces, también muy controlada la Mujer Maravilla. Y luego, vámonos, déjenme tomar un trago porque esto está muy interesante. Ay, ya me escurrí. Llegan los años 80 y entonces viene un guionista llamado George Pérez. Y este güey reinicia a la Mujer Maravilla y la manda a la mitología griega. Ella deja atrás el simbolismo patriótico y la va a convertir en la embajadora de la paz. Ahora, ella ya no tenía una identidad secreta y ahora ella ya era una Temisira a tiempo completo. Ya se regresó a la isla, ya se regresó a vivir con las amazonas, ya regresó a darle de pastar a los caballos. Y en esa época viene la peor crisis estética porque llega un dibujante llamado Mike Deodato, donde la hiper, super sexualizó. Porque, güey, le puso bikini de hilo dental de cuero y una chaqueta cortita. ¿Por qué? Porque otra vez estaba respondiendo a algo que estaba pasando en la cultura. Porque en ese momento es cuando nace el porno chic, que estaba muy de moda. Después les traigo esta historia, porque la verdad la historia del porno chic es fascinante. Ese momento es cuando el porno pasa de ser algo, pues, muy clandestino, muy de los suburbios, a un fenómeno de masa glamurosa, donde el porn chic ya es consumido por la gente intelectual, por la gente rica, se vuelve estético, y entonces de pronto, pues, ya tenías a Truman Capote de la mano con Jackie Kennedy yendo al cine a ver Garganta Profunda, por ejemplo, ¿no? Entonces, consumir porno se volvió de clase alta. Y las parejas de ese momento hasta se hacían las citas de amor para decir: "Ay, mi amor, vamos a ver Deep Throat porque es una cita romántica". O sea, digamos que el porno chic se convirtió en algo intelectual, en algo que los ricos empezaron a apropiarse y se volvió como esta parte de la cultura donde también el dibujante dijo: "Ah, pues ahora la voy a hacer porno chic, porque estoy respondiendo a algo que está cuestionando, ¿no? Y que está de moda en la sociedad". Empezaron a tener estas narrativas visuales, hipersexualizadas, provocadoras, porque todo eso, ¿adivina qué? Vendía estatus. ¿Y qué era lo que quería? Que la Mujer Maravilla vendiera estatus. Y ya, regresamos a la Mujer Maravilla, 2017, tenemos a Gal Gadot y la historia se va al feminismo de la cuarta ola. Ahora sí, Diana ya es una semidiosa, ya es hija de Zeus y de Hipólita, y ahora sí, ya es una guerrera superdotada. Ya no se ve como una debilidad, hoy se usa como su arma más destructiva contra la guerra. Y entonces aquí por fin le dicen adiós al traje de baño, adiós al satín, adiós al spandex, adiós al porno chic, y entonces es la primera vez que vemos a la Mujer Maravilla con una armadura de gladiadora que está hecha de bronce con cuero y le pusieron una falda griega de combate que se llaman las pterguges, una cosa así, luego se las traigo. Y ahora sí, ya traía una espada, los colores se volvieron más metálicos y le quitaron toda la referencia que tenía hacia Estados Unidos. No los colores, porque pues ahí podemos ver el rojo y el azul, pero sí las Oye, estrellas. pero le fue re mal a esta Mujer Maravilla, ¿no? Porque luego ella hizo unas declaraciones a nivel personal, la actriz, Bueno, es que ella es bastante, sionista. Bueno, es que ella es sí, sionista. sionistas, y le fue muy, muy mal a esta versión nueva de la Mujer Maravilla, Pero caray. estaba respondiendo a la cuarta ola del feminismo. Le ha ido mal a la Mujer Maravilla en todo el tiempo. O sea, la Mujer Maravilla hoy la vemos como algo que pasó el tiempo, va a cumplir 80 años, pero en Ujú. realidad es que la Mujer Maravilla nunca ha sido un hit en su época, como que ni en los 40, ni en los 50, ni en los 60, ni en los 70, o sea, nunca ha roto récords ni de ventas, ni de visitas, ni de Pero views ta en la tele, sí, nada. pero también está bien solita, ¿no? Tú piensas en los universos de DC o de Marvel, y hay un Claro, montón de superhéroes, tienen obvio. muchas conexiones entre sí, son como unos vatos que siempre se organizan para salvar el mundo con muchísimo orgullo, son, como como esta banda de chicos todopoderosos, y pues la Mujer Maravilla está ahí bien Ahí solita. solita. O sea, hay por ahí uno, ¿no? Como en Sí, los Cuatro Fantásticos aparece por ahí otra, pero la realidad es que el universo de superheroínas es bastante raquítico. sí, Entonces, también, pues, claro que no ha sido, mega exitosa porque no le han dado las herramientas ni han provocado que ese éxito se haga palpable. Son, personajes muy particulares, muy solitarios, sí. y pues no pueden levantar el evento así, se No, ¿y necesitan más sabes qué? mujeres. No, ¿y sabes qué? Lo que dijiste tienes toda la razón, porque, a ver, pues, al final todos ellos, los Thundercats, los Cuatro Fantásticos, Star Trek o no sé quién sea, pues sí, siempre van acompañados, es un grupo de vatos
que van luchando contra los peores poderes. He-Man, ¿no? No, y si te fijas hasta en la construcción del personaje, pues nosotros sabemos todo acerca de Bruce Wayne, ¿no? De Batman. Ujú. Sabemos que sus papás murieron en una noche saliendo del teatro porque unos maleantes se acercaron para asaltarlos y se quedó huérfano. Superman, sabemos mucho de su vida personal y hay mucho dinero en campañas para que te enteres en el arco narrativo y emocional de Spider-Man, más no así de la Mujer Maravilla. No nos han abierto esos cajones personales que nos permiten conectar directamente con esta mujer y su historia. O sea, la realidad es que no le han invertido como al resto de los hombres que sí le han metido todo el varo, todas las películas, todos los cómics, Ujú. todos los cruces con otros superhéroes. Entonces, para mí, tristemente, toda esta historia que nos acabas de contar termina con el punto final del patriarcado. Ah, sí, no. Y a ver, yo después de leer, digo, se lo resumí porque me eché, bueno, todo el fin de semana leyendo de La Mujer Maravilla, los constructos sociales, políticos, narrativos, pero a ver, yo al final concluyo lo siguiente: La Mujer Maravilla no ha sido este top hit súper exitoso porque desde los años 40 le llevan cambiando la historia. Primero la hacen superguerrera, después ya no, después le ponen esto, después la hacen espía, perdón, pero los Thundercats No, nunca pero eso cambiaron su esencia. no. Pero, por ejemplo, Batman sí, o sea, o Spider-Man, ha sido puertorriqueño, ha tenido una versión de donde aparece todo de negro, o sea, también el Hombre Araña, Spider-Man, ha tenido muchas reversiones, pero ha sido muy consistente. Y siento que la Mujer Maravilla la han reinventado de una manera muy masculina y muy chafa, muy superficial y muy mala, Pues sí. porque reinvenciones han tenido otros superhéroes, nada más que la Mujer Maravilla, pues, desafortunadamente no tiene la inversión que el resto. Qué tristeza, qué bajón. Pero igual Pues la ese es quiero, el la bajón. quiero cada vez Ah, más. no, yo la quiero. Queremos oigan, Sí, espero que hayan visto el sí. calzón de la Mujer Maravilla que le saqué, que si no, vayan y véanlo porque ahí está. Y si no, es más, miren, aquí lo tengo y se los vuelvo a enseñar, miren. Este era mi calzón de la Mujer Maravilla, cuando yo tenía como, no sé, 4 años o 3 años, no sé. Pero bueno, yo también la quería mucho, para mí también era una superheroína. Ya si quieren y les interesa este tema, oigan, les puedo traer en la próxima, justo como por ejemplo, Chitara, Shira, han evolucionado con el tiempo, porque, a ver, a Chitara también, que era de los Thundercats, a ella también le dan un superpoder que era la intuición. Ah, no mames. Y eso siempre es como súper femenino, ¿no? El de, Claro. ay, el sexto sentido, la intuición. Y a Ujú. Chitara, o sea, sí le dan la velocidad, pero también le dan el superpoder de poder intuir qué era lo que venía. Y entonces así salvar al grupo. Y es como, oigan, Chitara era una bruja. Nada más que no la quisieron poner como una bruja porque era Claro. demasiado, ¿no? No hay que enseñarle brujerías a las niñas. Hay que decirles que confíen en su olfato, en su sexto sentido, en ese, qué es qué sé yo, que qué sé qué. Y yo, Dios mío. Y Chitara también fue una de las súper hipersexualizadas porque salía con un leotardo. ¿Ustedes se acuerdan de los leotardos de Pero los ahí todos, cómics? ¿no? Como que en los Thundercats todos salían con ropa miniatura y No, pero pegada. Chitara, o sea, perdóname, se le veía el camel toe, mija, o sea, se le veía la rayita de la O sea, alcancía. neta había uno que tenía crop top, o sea, uno de los Sí, sí, Thundercats sí, usaba sí, sí. ombliguera. Pero oye, ¿no estás de acuerdo que esto respondía también a la moda que estaba pasando el mediados de los 80, donde Sí, justo John los vatos Travolta se vestía igual. obviamente, obviamente. Y te acuerdas que en ese entonces, justo lo que estábamos viendo ahorita de la fotógrafa, muy de los 80s, donde estábamos diciendo que los vatos eran supermamados y Ujú. traían unas tank tops y traían, no, las musculosas, pues justo estaban respondiendo los Thundercats a la moda que estaba pasando en los 80, porque sale la Barbie Aerobics, que traía este leotardo súper pegadito, Ah, pero sí me también acuerdo. acuérdate que sale Jane Fonda. Jane Fonda, porque a ver, la historia de Jane Fonda, Y cuando ahora haciendo hizo aeróbics también. oye, pero ¿cómo eran sus leotardos? Acuérdate, así, Sí, sí, igualito, sí. pegaditititos, porque era la moda. Diminutos, pegaditos, multicolor. Sí, sí, Exacto. sí. Y así sale Bellezas. Chitara, y así Sí, sale sí. Chitara. Entonces, también estaba respondiendo a algo de la cultura. Después les traigo la historia de por qué Jane Fonda tuvo que hacer esos videos de aeróbics, porque no mames, tenía que mantener al marido, pero no, 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 o sea, no era porque Oye, pero la Jane era Fonda además revolucionó la estética capilar. bueno, Toda ¿en la qué gente se pasó? Es que cortaba el pelo como ella, o obvio, sea, se obvio, volvió en un corte exquisito de modaza, todo el mundo quería tener ese pelo, sí, incluida mi sí, mamá y todas sus amigas, o sea, se volvió una institución de la belleza, sí, totalmente. de los a Y y del ejercicio.
Y hasta el día de hoy, ¿eh? Tú la ves en la serie que tiene por ahí en Netflix que se llama Grace and Frank, o Frankie and Johnny, una cosa así, que sale con Lily Tomlin, que es divertidísima y es fascinante y es amorosísima esa serie, por favor, véanla. Y tiene un pelazo, sigue teniendo un Pelazo, pelazo, ¿eh? pelazo. Sí, 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 Sigue sí, sí. teniendo un pelazo. Entonces, Oye, pues y bueno. hablando de colores, quiero cambiar de tema y hablarles de David Hockney, que esta semana se nos fue, uno de los grandes artistas Sí, del color, de ujú. las piscinas. Andamos muy norteamericanas, muy gringas, muy estadounidenses. Pues bueno, Él nació en Inglaterra, pero se mudó a muy temprana edad de Estados Unidos, bueno, después de estudiar arte, y lo traje ahorita, o sea, como que no quiero que se me vaya la idea, porque hablando del color y de todo lo que implica para, pues, para una época tan importante como los 80s, los 90s, pues, a lo largo de todos estos años estuvo pintando, y pintando, y pintando muchísimas, albercas, y, muy interesante porque sus cuadros llegaron a venderse en más de $30 millones. Ahí se los dejo para que ustedes lo investiguen. Él nace en 1937. David Hockney, sin duda uno de los grandes, grandes artistas, pero me acordé ahorita, Nenu, porque cuando hablabas del color, de los aeróbics, como de toda esta escena muy, pues muy alegre hasta cierto sentido, pues no podíamos no hablar de este personaje que sin duda inventa la imagen moderna de California y que para mí, pensando en que en Chacha Literaria nos encanta hablar de arte, pues era importantísimo también nombrarlo el día de hoy. totalmente. Oye, y él tiene Totalmente. ¿sabes qué? Desde que, estaban hablando de las piscinas de David Hockney, llevo reventándome la cabeza desde hace 2 días, porque estoy segura que yo les hablé de un libro que tiene que ver con las albercas de David Hockney. No él como personaje, sino que es que no me puedo acordar. Y mira, créeme que lo busqué en Google y no me parece nada, pero era una no ficción, era una autobiografía o unas memorias o algo de alguien que estaba contando cómo ella llega justo a no sé, era como un rancho, y ella en la piscina ve cómo estaba pintado la piscina de David Hockney, y no me puedo acordar. Y ya lo busqué en Google, ya lo busqué en Sí, todos lados. como que fíjate que tengo la idea de que nos hablaste más que de las Sí, albercas, de los reflejos que la sí, luz emitía sobre el agua de las albercas, porque justamente viniendo de un lugar tan frío, tan gris y tan áspero como Londres, cuando llega a Los ah, Ángeles dice: "¿Qué es esta maravilla?". Cielos azules, colores por todos lados, albercas en absolutamente todas las casas, y además él se convierte en una figura fundamental del pop art británico. Le incluye referencias de amor homosexual en su obra, y produce obras como We Two Boys Together, y hay algo que también, liga muy bien, que es la arquitectura moderna, las piscinas, el sol, estos cielos alucinantes californianos y la libertad sexual. hablando de David, salió una de sus pinturas, digo, aparte de las albercas, de sus perros salchicha, donde él, el amor Ay, más profundo sí. que le tenía era a sus perros y los dibujó en diferentes momentos. Y ajá, sus perritos salchicha. Entonces está muy chistoso. Vayan a ver la obra, porque la verdad es que sí está padre. O sea, sí me gusta su propuesta, me gustan sus colores, me gusta lo que habla, de lo que Él, dice, ¿no? sí está Él padre. en las fotografías, ¿no? Como que se antoja abrazarlo. Ya en sus últimos años, pues, una persona muy extrovertida, con un look muy original, con lentes de colores. También me llama mucho la atención que quienes lo conocían, y en varias fotos que aparecen por ahí en entrevistas y en posts, pasó de dibujar compulsivamente desde que él era muy chiquito, a entrarle también a la tecnología. En los últimos años él iba a todos lados con el iPad, dibujaba, entendía cómo funcionaban ciertos programas para no dejar de dibujar y no dejar de Eh, traducir. Búsquenlo y estaremos platicando de él más adelante aquí en Cháchara. Oye, no sé si estoy loca, pero se parece un poco a Truman Capote. Un Se poquito, parece un poco a Truman Capote, ¿no? claro. Como Ajá, que se tienen parece la misma constitución física, como la misma ¿no? vibra también, Sí. como, no sé, como que se vestían igual. ¿Y sabes a quién me recuerda? Ahora estamos muy Sex and the City, pero el amigo de Carrie Bradshaw, justamente. Ay, claro. No me acuerdo, Stanford. Steven Stanford. Stanford, eso, Stanford. justo, ¿no? Muy Truman Sí. Capote, muy Stanford, Ay, muy que a mí nada. siempre me pareció que me daba mucha hueva ese amiguito, o sea, me caía bien y todo, pero Sí, decía: "Güey, vives en New York, o sea, ¿por qué eres tan sí, ñoño?". En fin, esa es mi sí, mi era de percepción. hueva, la verdad. Pero porque también Carrie era de hueva, era una ñoña de hueva.
también Fúnenme eran si de hueva. quieren, pero hueva de una Sí, sí, ñoña sí, de sí, hueva. era de hueva. Oigan, pues, ¿qué les parece si ya pasamos al apapacho literario de esta semana? Por favor. Este es el apapacho literario, que son libros que nos llegaron en el momento justo y con las palabras correctas. ¡Ay, qué rico se siente el apapacho! Empiezo yo con Jordi Soler, que se llama Las armas de la ilusión. Jordi me hizo llegar este libro y está bien divertido. O sea, voy en el capítulo 2, voy empezándolo. Pero empieza en 1997 y habla acerca del EZLN, que quienes somos cuarentonas nos acordáramos muy bien de este momento histórico, que gracias a los medios de comunicación, gracias al que el subcomandante Marcos se convirtió en una figura muy emblemática, pues nos impactó directamente en la memoria. Y en el primer capítulo de este libro, pues él se pone en las botas de un director de una estación de radio, que pareciera que puede ser Radio UNAM o puede ser Rock 101, una estación de radio bastante independiente, progre, divertida y abierta hasta cierto punto, pero sobre todo izquierdosa. Entonces él dice que recibió una llamada en su oficina de alguien que, haciéndose pasar por un conocido suyo, logró engañar a la secretaria y antes de que pudiera protestar ni decir algo, le dijeron: Marcos te quiere dar una cosa. Y lo que quería darle en realidad era que, bueno, el subcomandante Marcos le estaba llamando y aclaró la voz y le decía: oye, te tengo que dar unos cassettes, tengo que hablar contigo. Y ahí empieza toda la historia de un concierto que sí se llevó a cabo aquí en la UNAM, que en realidad era para, uno, posicionar el movimiento, dos, Ujú, acercar a toda la chaviza de la UNAM al movimiento y que estuvieran muy certeros de lo que estaba pasando en Chiapas, y tres, para juntar víveres y llevarlos claro. para el sur. De cómo eran los conciertos en la Ciudad de México, otro tema que aquí hemos repasado muchísimas Sí. veces, y él dice, bueno, tú para entrar a un concierto en la Plaza de Toros, por ejemplo, tenías que llegar a las 2 de la tarde, formarte 5 horas, porque no había Ticketmaster y no se arriesgaban a habilitar puntos de venta por miedo a la piratería o que replicaran los Ujú. boletos, conociendo cómo somos en México y sobre todo en una época donde replicar cosas era muchísimo más fácil. Y entonces, desde un lugar, te digo, muy simpático y casi naif, él va narrando cómo llegaban a las 2 de la tarde a formarse con sus chelas, con sus cubas, con hieleras, y hacían esa fila bajo el rayo del sol y se ponían unas pedas gigantescas. Ya cuando empezaba el concierto, ya traían encima la cruda. Los conciertos empezaban 2 horas tarde, estaban muy mal organizados, pero bueno, ese era el mundo del espectáculo en México. También, Sí. cuenta de un momento en el que se corre el rumor de que en la Cineteca Nacional van a proyectar un documental de Pink Floyd. Pero entonces, ese documental de Pink Floyd, en teléfono descompuesto, algunas personas dan por hecho que van a ver a Pink Floyd en vivo y entonces llegan y no está Pink Floyd, entonces, ¿no? Como que se ¡Qué enojan, destrozan chingón! el lugar. Es un México con una represión del carajo, con un gobierno que no solamente buscaba esa represión continua, sino el Okey. castigo cultural, el castigo a través de la educación, el castigo de la cultura, no acceso al entretenimiento sano ni accesible. Y en una época donde pues además no había internet y que era muy complejo organizarse. Entonces, bueno, voy en Sí. ese relato, la verdad es que me está gustando mucho. em, y entiendo que más adelante aparece en este primer cuento, es que no sé si son cuentos, tengo que avanzar más, pero No, primero es yo el creo que han de director, ser locutor de como radio, crónicas, sí, pero son como ficcionadas, o sea, sí, no, sí están sí pasó. ficcionadas. No, es que sí pasó. ¿Todo pasó? Sí, sí Porque pasó todo. después viene luego viene el joven escritor y el diplomático, que son la misma persona. Ah, claro, es Es que Jordi él Soler en diferentes momentos de su vida. claro, es que, a ver, Jordi fue en algún momento embajador de Irlanda en México, o sea, Sí. embajador de México en Irlanda. Entonces, todo lo que él cuenta, la verdad es que nada es ficción nunca. Toda la historia de Jordi como escritor siempre han sido memorias ficcionadas, autoficciones, pero siempre ha sido basado en la historia de su familia, en la historia del radio. Él estuvo en Radioactivo y a mí se me hace de esa parte del primer capítulo del que tú hablas, él ya no está en Rock 101. Me parece que lo del STLN, cuando fue el concierto en las islas de la UNAM, él ya estaba en Radioactivo.
Rock 101 se acabó, pues, creo que en 1900, justo 92, 95, y a él lo mandan llamar para estar en Radioactivo, donde también fue el director, el gerente, el no sé qué, y a mí se me hace que esa parte ya es cuando él está en Radioactivo. Que sí, en ese momento también era muy izquierdosa, muy Sí, molesta, y a partir de ahí empieza, em, y no dudo nadita que Marcos justamente le haya escrito. sí. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, aquí lo que él dice es que recibió una llamada ayer a él diciéndole: "Te tengo que dar unos documentos, para contarte ciertas cosas". Habla que entrevistó también a Cárdenas, Sí, como casi, casi escondidas, que en realidad órale, Cárdenas fue una entrevista en la cabina de junto, y que cuando le dieron el pitazo lo jaló, cerró por dentro, puso candado y lo entrevistó durante media hora. órale. Como que es muy bonito esta primera parte, porque habla de ese México muy político, muy politizado, donde todavía se podían hacer ciertos trucos en los medios de comunicación, que hoy es impensable. O sea, eso Mm, hoy no existe. Y que después, más adelante ya habla sí, mira, una mañana de enero de 1998 llamó José Álvarez, el director ujú. de Radioactivo, para decirme notoriamente acelerado que prendiera el radio y luego colgó. Y ahí está, ahí va platicando, pues muchos personajes de la vida real. Mm, Habla también de Marisol Schulz, que entonces era la directora de Alfaguara. Habla así de mira, personajes de la cultura mexicana bien interesantes. Entonces yo creo que nos mira Javier Solórzano viene por aquí, Fernando Vallejo, pues muchos chismecito histórico, pero cercano. Entonces eso lo hace aún más divertido. También luego habla de cuando fue agregado cultural, de un trayecto hacia Gales, lo que pasaba en la embajada, lo que pasaba en ujú. Dublín. En fin, pues voy empezando, pero la verdad es que, pues desde las primeras páginas ya te atora. Es como, ¿qué? Quiero seguir leyendo por siempre este libro. Me Las encanta. armas de la ilusión. Yo te voy a decir, Jordi Soler es otro de mis hombres cis blancos privilegiados que siempre van a estar en mi top 3. A mí no me importa lo que haga, no me importa lo que diga. Yo crecí con Jordi Soler. Jordi Soler me enseñó a escuchar música en Radioactivo. Yo no lo alcancé en Rock 101, lo alcancé ya en Radioactivo cuando él estaba ahí. Y uno de mis primeros libros que yo compro es Jordi Bocafloja, que se trataba de él en el radio justamente. Lo compré en una librería que estaba en el Pesime, cuando, el Pesime existía, y él tiene un poemario, híjole, tan absurdo que a mí me parecía en ese momento que era como, ay, la revelación, pero es un poemario escrito de manera absurda que se llamaba El amor es un perro que se tira por la ventana. Seguramente ya nadie lo puede encontrar, nadie existe. Yo lo presté y me arrepiento todo el tiempo de haberlo prestado porque era ¿A así quién de chiquitito, no? Pues no sé. pídeselo. No, no, Ah, ni no idea, sabes. güey. Fue como en la prepa, yo creo, una cosa así, que también lo compré en el Pesime. Y a ver, Mm, en Boca Floja, él tiene un personaje que se llama Morgana. Y yo desde que leí que se llama Morgana, dije, si yo en algún momento bizarro en mi vida me embarazo por accidente, a mi hija le voy a poner Morgana, va a porque yo me poner enamoré Morgana. del Ujú. personaje de Morgana que él escribe. A ver, no les puedo decir que lo lean, porque seguramente no está pasando la costrita del tiempo, no tiene nada que ver. Es una historia, pues, flojona, la verdad, es la historia de él como locutor, pero te digo, es así, entre comillas, es ficción, pero, pues, al final también es un poco de su historia. Y si me preguntas, bueno, o sea, yo siempre he tenido un crush literario, intelectual, amoroso, todo con Jordi Soler. O sea, yo quiero todo con Jordi Soler. Quiero que sea mi marido en todas las vidas de hoy, mañana, pasado y futuro. Y Qué les buena quiero onda. sí, no, yo lo amo, así, amo como todo, porque, a ver, para mí es como el tío con el que crecí, ¿ya sabes? Me les quiero recomendar porque leí yo es que digo, yo le he leído todo a Jordi, güey, o sea, todo, yo soy la más fan. Los últimos libros no, pero en su momento le leí todo. Él tiene un libro que se llama La última hora del último día, que, a mí me encantó ese libro, es un libro maravilloso, justamente está hablando de la historia de, ¿cómo se llama el rancho donde él creció? El Encanto, ¿no? La finca. Bueno, es la historia de la familia. Su familia llega de Barcelona, llega de España, no me acuerdo, y llegan al puerto de Veracruz y ahí se establecen. Hay una niña que está involucrada y que tiene que ver con algo, con un secuestro y un rapto que sucede adentro de la finca con la niña a manos de un trabajador. En su momento me fascinó. No lo he releído, no sé, la verdad,
si pueda pasar también, La costrita del tiempo. El último libro que le leí a él se llama La fiesta del oso. ¡Guau! Ajá, Es sí, La fiesta del oso, pinche sí. librazo. Librazo. Sí, Em, sí, Él toma la historia de su librazo. tío, que resulta que es un tío abuelo que estuvo perdido en la familia, y luego él se entera que el tío cruzó la cordillera de los Pirineos, pero porque se fue huyendo cuando estaba la guerra civil en España. Y entonces su familia y él y todo el mundo lo dio por muerto al tío. Dijeron, bueno, pues quién sabe qué pasó con el tío, huyó por los Pirineos, ya se murió. Y de pronto Jordi un día encuentra una foto y una carta donde se sugiere que el tío sí está vivo y que vive en un pueblito rascuache de Francia. Bueno. Entonces ahí va el Jordi y dijo, no, pues yo tengo que investigar. Y resulta que llega a este pueblo rascuacho. No mamen el novelón que es, porque él empieza a investigar, empieza a seguirle la pista del tío y de pronto llega a ese pueblo y se da cuenta que la gente de ahí es como súper perturbadora, con costumbres súper perturbadoras, que hay una celebración anual donde todo el pueblo se vuelca y justamente se llama la fiesta del oso, lo que hacen ellos. Y encuentra al tío. Ay, pero es que todavía me acuerdo porque me gustó mucho esa novela, igual que la de La última hora del último día. Y yo no sé si sea mi amor, declarado por Jordi Soler, pero a mí me gustaron mucho esas 2 novelas. No le he leído lo demás, la verdad no podría decir que Sí, sigue escribiendo igual, pero este que me dijiste, güey, me lo acabas de vender total, porque justo creo que es la época donde nosotras sí. estábamos chavas, pero a ver, chavas, pero no teníamos la edad para ir a los lugares que le está contando. O sea, nosotros no teníamos, todavía no estábamos tan grandes como para ir al concierto de la UNAM. O sea, no, estábamos chiquitas, o sea, no teníamos 20 años como para poder mandarnos solas y decidir ir al concierto, ¿sabes? No, no, Em, no, no. no teníamos permiso, estábamos todavía adolescentonas. Pero fueron cosas que vivimos muy cerca, que si las empiezas a leer y claro que te vas a acordar de, ah, De todo, claro, el claro. concierto, ah, claro. Y esas partes de él, estoy viendo en la portada que sale Elena Poniatowska, Sí. y luego, Salen cassettes, ajá, sale un cassette, sale como una sale un flor, micrófono de radio, sale un ajá, arma muy adelante, obviamente, ajá, sale Marcos, la estrella zapatista, ándale, sale una guitarra, salen ajá, unas flores. O sale sea, una salen como pipa. muchos elementos de la cultura pop, pues sí, muy noventero. Y, Y yo no sé si el de en medio es Oscar Wilde, que a mí se me figura mucho Oscar Wilde, pero a lo mejor no es. sí, justamente hay todo un capítulo donde él habla de Dublín y de cómo camina por el fondo del mar, que pasa una semana encerrado en la casa de Oscar Wilde. Ah, O sea, entonces sí sí, es sí, Oscar. sí llega, Okey. llega a Dublín. Ajá. A ver, te voy a decir A exactamente en ver, cuántas también partes te ojo, dividí. ojo, que no les nuble a ustedes nuestro amor por Jordi Soler, porque, a ver, él tiene mucha ficción y hace cosas muy interesantes y lo ficciona muy padre, pero también volvemos a lo mismo. Pues igual y a nadie le importa leer sus aventuras en Irlanda, ¿ya sabes? O sea, no es como el libro Sí, que es lo que te digas iba a decir. sí, Ajá. exacto. Es lo que te iba a decir, o sea, lo del primer capítulo me parece interesante, pero ahí tampoco, o sea, güey, digo, chido la estación de radio, pero normal, o no sé, Exacto, o sea, exacto. como que a mí cuando la gente se clava tanto en lo personal, es como, güey, pues Ajá, tampoco eres tan especial, déjame terminar el libro, pero me pasa con muchas cosas, que digo, ay, o sea, te pusiste muy personal, veamos si ajá, me interesa o no. Pero eso es exacto. algo que pasa mucho, ¿no? Que luego las personas cuentan algo que se les parece muy lindo y a nadie le importa. Güey, Y a nadie le o que importa. creen que están contando la última batalla de Samotracia, y es como, no, güey, perdóname, pero es súper pinche aburrida tu Sí, anécdota de cuando fuiste a cazar total. un oso, ¿ya sabes? O sea, no es nada Ajá. importante, no hiciste nada relevante, No te la eres creas tanto. claro, Sí, y eso lo pude haber hecho yo, lo pudo haber hecho mi vecina, o sea, no te creas tan importante. Entonces, bueno, le pasa a todo mundo. Sí, sí, sí. creo que está divertido, puede estar interesante, sobre todo para la gente que conocemos a Jordi, ¿no? Que lo venimos, que crecimos con él, que lo escuchamos en Radioactivo, que algunos lo escucharon en Rock 101, que seguimos y que hemos leído su literatura. Sí, porque a lo mejor es una manera un poquito más personal de conocerlo, pero amigas, si ustedes no tienen ni no topan a Jordi Soler, sáltenselo. La verdad es que también no creo que este libro creo que tiene otros libros como estos que les acabo de decir, que sí son ficcionados, novelas, La fiesta del oso y Lo que resta del día que les dije, ahí sí le pueden entrar porque sí es una novela ficcionada, pero
Pues nada, espero que me lo manden, a ver si está padre y me Sí, interesa. Los exacto, primeros exacto, exacto. capítulos por lo menos sí me interesan, la verdad. Sí, La verdad es que justo. sí. Les quiero hablar de este libro que también me acaba de llegar y es de Joan Didion. Bueno, a ver, es que yo puedo consumir, entiendo lo snobbish que puede ser Joan, entiendo que hay muchas cosas que no me van a pelar, como cuando ella habla toda esta parte de California y del agua y de los ranchos, pues la verdad es que a mí no me interesa un pito lo que Joan tenga que decir al respecto, no me apela ese tipo de literatura, pero ella como figura, ella como la que vio todo lo que sucedió en la transición de los años 50, 60, 70, 80 y que fue como la escritora del momento, viendo la cultura desde su lado, a mí sí me interesa. Pero a ver, este libro se llama Apuntes para John. Resulta que cuando ella muere, alguien va a su escritorio, que podemos verlo en la portada, que hay unos cigarros y hay un plato y está la foto de Quintana, que era su hija, está su computadora. O sea, un lugar muy sencillo, si me preguntas, muy ella. Y lo que hace es que después de que se muere el marido, ella se queda muy deprimida. Acuérdense que a ella se le muere el marido y a los 3 meses se le muere la hija. O sea, para ella quedó completamente sola. ¿Qué pasa? Que ella empieza a ir al psiquiatra, porque Quintana, antes de que Quintana se casara, le dijo, ¿sabes qué, mamá? Te veo como malita, te veo como rarita, ¿por qué no vas al psiquiatra? Y ella a partir de ahí empieza a hacer estas anotaciones, que de alguna manera se lo estaba contando al marido que ya no existía, pero también era una manera de ella no olvidarse de qué era lo que estaba hablando, porque ella es una Joan, pues vieja, ya tiene más de 70 años, está contando cosas bien interesantes como que le cuesta trabajo tragarse las pastillas, que ahora ya a esta edad deglutir para ella ya es como ganar una batalla. Quintana tiene un problema de alcoholismo y Joan le da dinero como para mantenerla, como para que Quintana no tenga nada de qué preocuparse. Y entonces tiene una plática con el marido perdón, con el psiquiatra muy interesante, donde él le decía, es que tú crees que quitarle el dinero a Quintana es un castigo, pero en realidad lo que estás haciendo es ayudarla a vivir. No te estoy diciendo que le quites todo el dinero, ponle que le sigas pagando su seguro de gastos médicos, ponle que le sigas pagando la renta, pero no mames, no le mandes $100,000 al Claro. año para que la chava se mantenga, porque no hace nada más que meterse drogas y meterse alcohol. Sí, tengo una conversación sobre cómo me siento en relación con mi cadera. Le conté que estaba mucho más fuerte, pero mentalmente yo estaba muy débil, muy frágil y me agotaba con mucha facilidad. Por ejemplo, fui a una fiesta el jueves por la noche que me dejó agotada y eso que yo no hice nada. Luego hay un momento donde se encuentra con un amigo y el amigo le dice, mira, yo me rompí, creo que se rompe el pie el amigo y dice, yo ya no soy el mismo de que me rompí el pie porque siento que la calle me va a devorar, porque ya no tengo la Guau. misma fuerza. Están hablando de cómo el cuerpo se va acabando también, cómo la mente, cómo ella tiene que hacer el testamento, cómo vive a partir de que ya no está el marido, cómo vive con la hija, que acuérdense que a la hija le pasan cosas tremendas. Un día le avisan a Joan y le dicen, oye, pues Quintana está hospitalizada, resulta que tenía como algo en el páncreas, luego la sacan, va al funeral del papá, luego se desmaya, la vuelven a ingresar, está en coma como 2 meses, luego sale, se va a Miami, se desmaya en Miami, la llevan al hospital, tiene un hematoma cerebral. Bueno, a Quintana le pasó 1500 cosas antes de morir y Joan estuvo ahí, ¿no? Joan estuvo ahí para verlo, pero pues está hablando de la vejez, del recuerdo que tiene con John, de que está yendo al psiquiatra, de cómo ya le están costando trabajo eso, ¿no? Pararse, ser fuerte, mover la cadera. Y nada, creo que estamos viendo a una Joan muy ella, si les gusta la escritura de Joan, y también quieren ver esta otra parte de la vida de ella, cuando uno ya empieza a reflexionar que ya se te está acabando el tiempo en este mundo y qué tienes que hacer y dejar Y todo. dices las netas. Pues sí, Y dices las netas. y dices la neta, ¿no? Entonces, pues, a mí me Sí, gusta sí, sí. mucho la escritura de Joan, les digo, a veces tengo mis reservas con ella, pero cuando me llegó este libro dije: "No, pues, es que sí lo quiero leer", porque trae, pues mira, Claro. al final trae como leccioncitas de vida, que puedas decir como: "Claro, no había pensado en esto, no había pensado en aquello". Habla de sus medicamentos nuevos, habla de que ya no puede cenar tanto como antes. Vaya, es como una forma de reflexionar el punto final y hacia dónde va tu vida. Así es que, pues, es una Ay, no no sé si lo quiero ficción. leer. Sí, está bien bonito. Ajá. La verdad es que apenas es un apapacho. Estoy leyendo
estuve leyendo 2 cartas. Es un diario, entonces va de tal año a tal Ah, año. está bueno eso. Ajá. Y la vas viendo en el ocaso de su vida, ¿no? Y viendo qué hacer con su obra, viendo qué hacer con el dinero. Y pues está interesante ver esa parte de Joan. Así que se llama Apuntes para John, de Joan Didion. Se lo pueden ir dosificando. No es un libro el cual yo les recomiende leérselo de corrido, pero está bueno. A mí me está gustando y es un apapacho literario. Perfecto. Wow, Reliquia. No sé si has escuchado de este libro, se llama Reliquia de Paul Wash. Bueno, él nació en Tarragona en 1997, o sea, es un bebé, es un crío, como dicen en España. Y sin duda pertenece a una generación que está renovando por completo la literatura catalana. Y él aborda varios temas: el deseo, la identidad, la precariedad, el cuerpo, la memoria. Y este libro inicia con Ojalá hubieras dejado una nota, y habla del suicidio de su papá. Es un libro que a mí me habían recomendado mucho, que no le había pues prestado la atención que requiere, pero igual que a ti se me atravesó el domingo. Em, y habla justamente de todo aquello que permanece cuando aparentemente todo ha desaparecido, y más en una cultura como la nuestra, donde la muerte hace las veces de la fiesta. Nos invita a reflexionar acerca de nuestros muertos y decir, bueno, ¿qué pasa con esa canonización continua de los muertos? Quizás sería una buena idea no llevarlos a ese lugar de santos, y siempre tener en cuenta que cuando fueron personas y estaban vivas, también fueron mala onda con nosotros, con nosotras. Y eso para mí me parece muy interesante porque es entender el riesgo de la muerte desde otro lugar, y que como mexicana, repito, pues siempre lo llevamos a lo muy espiritual, que sí, Laxis Mundi, que sí, ¿no? Que sí, Quetzalcóatl, y como muy de las fuerzas del más allá, o a la parte festiva, que es muy lindo, pero esta parte tan realista desde una construcción casi geométrica también me gusta mucho, porque lo emocional se hace presente en cada página. Él inicia con esta, ojalá hubieras dejado una nota, y habla acerca de la enfermedad de su padre, de cómo fueron esos 5 años en los que, pues, él estaba ya muy enfermo. Él escribe este libro a 10 años de la muerte de su papá, también, lo cual permite ponerle cierta distancia a la historia. Y si bien la hace personalísima, no se vuelve pesada ni cansada. Habla mucho acerca de la memoria, y de hecho hace un ejercicio literario muy interesante, y es que recurre a otros autores como Virginia Woolf, que también se desvivió, y de cómo en una carta preciosísima que le deja a su esposo, le dice, bueno, ojalá me hubieras salvado, solo tú podías salvarme. Y él así, te deja claro que fue buscando otros elementos literarios. No les voy a contar de más para que vayan al libro y lo lean ustedes, pero de cómo estas pequeñas notas mentales se convierten en un idioma que era invisible para él hasta el momento del suicidio de su padre. Y creo que esto pasa mucho con la condición humana, cuando tienes un problema, o por ejemplo hoy, no, pues mi perro se enfermó. Y entonces se abre un mundo de lenguaje de personas que hablan el mismo idioma que tú, porque tienen ese exacto problema. O yo, en mi maternidad con un adolescente, y de pronto se abre un universo de personas que hablan el mismo lenguaje que yo, porque nos atraviesa la misma problemática. Y es muy bonito cómo va quitándole ese velo a los lenguajes ocultos de la humanidad. En este caso, pues el suicidio de su padre, cómo lo vive una familia, dónde lo acomoda. em, y es como una persona de una mente muy ágil, como de una escritura muy desenfadada, pero al mismo tiempo con mucho rigor. Y yo te diría que aborda varios temas. Uno, sin duda, la identidad queer, porque pues él es una persona de la diversidad. El paso del tiempo, pero desde un lugar muy aterrizado. Y te diría que es un libro que lo recomiendo mucho. Estoy como un poquito más allá de la mitad, y que yo lo veía como en las listas, por aquí, por allá y por todos lados, y que de pronto decía, ay, bueno, quizás están exagerando. ¿Y sabes qué me pasó, Nenú? Que me encanta que logro reconocer que estos autores súper jóvenes tienen otra forma de escribir. Entonces, claro, venía de Jordi, que nos encanta, nos fascina, pero bueno, tiene sus años. Y de pronto este cuate Paul, que nació en los 90, y dices, claro que Claro. sí, se nota que nació en los 90. Bastante melancólica, bastante bonita. Repito, me gusta mucho el ejercicio literario que hace recurriendo a otras voces, a otras personas que al igual que él
tienen esta condición de ser miembro de una familia donde el suicidio ocupa un lugar importante Ujú. y cómo esa conversación se habilita para ser rescatada desde lo emocional, lo físico, hasta lo económico, los trámites, no sé, me está gustando bastante. Yo lo vi también, bueno, todo el tiempo cuando salió. Ahora, yo lo sentía como súper lejano, porque parece que en España todo el mundo lo conoce, como que es un Ajá. muy local y ¿sabes qué? La conversación de Twitter que vi es que también conocían al papá, algo así entendí, que Ah. vieron la foto de él y dijeron: "Oye, es que eres igualito a tu papá cuando tenías esa edad". Yo no sé, la verdad, si el papá haya sido alguien muy importante local en España. Y justo, yo lo veía súper lejano porque dije: "Híjole, a mí un tipo local en España, la verdad es que no sé si estoy de humor como para que me interese", pero bueno, si me dices que está bueno y te gustó, pues le puedo dar una oportunidad. Pero sí dije: "Creo que este es un personaje muy local", así como Jordi es muy local mexicano, Claro. ¿no? Sí, sí, Creo que sí. Paul Wash ahí es muy local y la gente lo conoce un montón, pero lo sacas y es como, no, pues, en su casa lo conocen, justo. Y pues nada, quise hacer esta referencia porque ahorita me acordé que sentí que era muy local y dije: "Pues igual y no sé, no sé si podamos estar en ese lugar". A ver, si es un libro ultra catalán, sí tienes que Mm, estar de humor catalán para okey. leerlo, tía. O sea, sí tiene todo es Ujú. súper, mega, hiper catalán, pero si te llega en el momento adecuado, creo que es un Sí. espejo interesante. Ajá, No, y está justo, tiene esa particularidad. el tema está, pues, interesante. Imagínate que tu papá se suicida y no te deja eso, ni una nota, ¿no? ¿Y qué haces con todo eso desde los 15 años? Convertirlo en un libro. Entonces, tendrá sus cosas buenas y será un camino y una historia que para quien necesite leer eso, pues, también ahí está, ¿no? Bueno, les quiero hablar de este libro que se llama Finanzas para la vida adulta y justamente el día que estaba platicando con Sofía le dije: "Mija, estás escribiendo un libro para menopáusicas". Y en efecto, es un libro para menopáusicas. A ver, señoras de 40 y más. Sofía está trayendo ahora un libro que me parece que es sumamente importante hablarlo y ponerlo en la mesa, aunque no nos parezca y aunque nos esté incomodando el tema. Cuando llegas a los 40, 50, se empiezan a torcer. Todo lo que tú tenías planeado hacer con tu dinero, con tu retiro, con tus fondos de ahorro, pues de pronto va a haber un momento en que, güey, lo tienes que sacar porque, ¿qué crees? Tu papá se cayó y vas a tener que pagar el hospital. Porque, ¿qué crees? Tu hijo ahora decidió que ya no iba a estudiar en la UNAM y ¿qué crees? Que te chingas porque le vas a tener que pagar la Salle porque el niño quiere estudiar robótica computacional y solamente la dan en la Salle. Entonces, Sofía, a lo largo de todo este libro, está dando un montón de tips, un montón de conversaciones incómodas de qué hacer con tu dinero. Ya tienes 40 años, ¿qué pasa si te enfermas? ¿De dónde vas a sacar esa parte? ¿Qué hacemos con tu fondo de emergencia? ¿Qué hacemos cuando tu papá te pide la lana? Cuarentonas, menopáusicas y sudorosas. ¿Qué pasa cuando llegas a los 40 y dices, no tengo una casa? ¿Qué vas a hacer con esa casa? ¿Quieres comprar un primer piso? ¿Quieres comprar un metro cuadrado? ¿Qué pasa si empiezas a invertir para esa casa en el futuro? No necesariamente ahorita, sino para cuando tengas 60. Y empieza a descoserse. A ver, Sofía lo que tiene es que es muy puntual. A ella dice, vas a hacer esto con esto y así. Porque ella como dijo, güey, después de los 40, todos los días, casi casi te juegas la vida. ¿Qué tienes que tener en este folder? Tu testamento. Porque sí, mija, no importa que tengas 3 discos. Haz un testamento, documentos personales. Adentro de ese archivo tienes que tener tu CURP, tu acta de nacimiento, si estás casada, si estás divorciada, cuáles fueron tus hojas rosas, tus números de seguridad social, los documentos fiscales, es más, cuánto pagaste de impuestos los últimos 10 años. Luego, si tienes una casa, ¿dónde están las escrituras? ¿Qué pagaste de impuestos? O si no, ¿quién es el que te está rentando? ¿Dónde están los últimos recibos de la renta? Información de tus cuentas bancarias. ¿Dónde están? ¿Qué vas a hacer cuando llegue ese momento también de que tus hijos, de pronto estás en un momento en donde tú a los 40, 50, sí, estás manteniendo a tus hijos, pero también estás manteniendo a tus papás, pero también te estás manteniendo tú. Entonces, todo lo que tú pensabas hacer a los 50, adiós, mija, chao, bye. Y entonces hay un punto muy interesante porque estás hablando de tener un retiro digno, pero también quieres que tu hijo estudie en la mejor escuela, pero
alguien de sus amigas le dijo, mira, mija, los estudios todos tienen beca, el retiro no tiene beca. Así es que métele dinero a tu retiro y deja que tu hijo saque una beca del 20, del 30, del 40, del 50, del 100 y, mija, que se ponga a chambear los fines de semana. Porque, a ver, nadie está aquí cagando dinero y ¿qué tenemos que hacer? Tener un retiro digno. ¿Qué pasa cuando tu salud mental también necesita dinero? ¿Cómo poner límites financieros a las personas que quieres? O sea, la señora menopáusica ha entrado al chat con finanzas para la vida adulta. Entonces, yo se lo recomiendo porque creo que sí podemos ir poniéndole puntitos a las is, sobre todo para que el día de mañana toquemos madera todas, miren, pues bueno, no nos agarre desprevenidas y de pronto, güey, llegue algo que hasta tengas que vender tu casa porque tienes que cubrir algo, ¿no? Entonces, ahí se los dejo, finanzas para la vida adulta Buenísimo. de Sofía Macías. Tiene cursos y tiene todo. Si ustedes quieren entrarle más de cómo invertir, cómo vender, cómo todo, ella allá dentro de su Instagram lo tiene. Pero me gustó mucho este libro, lo voy a ir leyendo poco a poco y dependiendo de las conversaciones que yo vaya teniendo, lo vengo. Habla de los remates hipotecarios, de si está bien comprarlos o no. Vaya, tiene muchos temas adentro de este libro porque ya estamos adultas, ya estamos menopáusicas y ya tenemos que empezar a pensar como Joan Didion, ¿qué vamos a hacer con nuestros millones de pesos? ¿A quién se los vamos a dejar? ¿Cómo los vamos a repartir? ¿Y qué estamos haciendo con nuestro dinero? Así es que, pues ese es un apapacho literario que yo ahí medio lo voy leyendo, pero pues vayan a seguir a Sofía si no la conocían. Si no saben manejar su dinero, ahí está Sofía, que les va a decir qué hacer con él. Bueno, chacharets, creo que ya nos extendimos demasiado con este podcast, para variar. Para variar. Nos faltaron muchos temas, pero bueno, los dejamos para el próximo. Y pues Es aquí que, está ¿sabes toda qué? Nos absorbió el mundial. Una disculpa, nos absorbió el mundial grueso, pero estaba interesante. bueno, nos quedamos con las ganas de contarles de otras cosas, pero pues ya los traeremos aquí. La próxima semana nos vemos. Ya saben que a nosotros el pico, miren, no nos para. Y por libros y recomendaciones Exacto. y lecturas, tampoco nos No para. paramos. Ay, Oigan, cabrón, no paramos. me quedo en el tintero la próxima semana. Estoy leyendo un pinche libro que se van a mear en la coladera, amigas. Se van a mear. ¿Cuál? Se ¿Cuál? llama Los nombres de Florence Knopp. No, 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 es una pinche locura. Me está encantando. Si pueden, la recomendación que yo les doy es cómprenlo en físico, porque yo lo estoy leyendo en Kindle y me pasó algo que me tuve que regresar, porque lo estaba leyendo en Kindle. Pero la próxima semana les cuento. Es un perro librazo. Lo puse el día que lo empecé a leer y, güey, la gente llegó y me empezó a decir, no mames, es mi favorito del 2025. Sí, creo que también va a ser mi libro Guau. favorito del 2025. Pero No, no, bueno, no. disfruten su mundial, sigan pateando balones, sigan saliendo a la calle porque nunca más van a regresar a vivir esta colectividad, aunque, güey, nos portemos como simios, de pronto está de pronto está divertido verlo. Vayan a los fanfest, festejen los goles, salgan con sus hijos y, ¿saben qué? Me encanta ver a la gente vestida todos los días de la playera de Ah, me México. Me encanta. encanta, Mira, yo o sea, traigo mi playera de México 70. Justo hoy traigo mi playera de no, México me 70. encanta ver a quien Sí, sea en la calle caminando, ya sea sí, martes, sí, sí. jueves, viernes, aunque no juegue México, ellos traen muy Sí. orgullosos. Muy fifas la onda, muy Oye, muy fifas. fifas. ¿Y sabes quién me Sí. gusta más? Los fifas, los perros fifas. Oye, todos los perros que traen las playeras de México, Sí. aplausos. Yo estoy buscando una para mis perros, yo no me voy a comprar una, pero si alguien sabe dónde venden las playeras Va. fifas de Firulais, por favor avísenme, porque quiero unas fifas Firulais. Porque yo voy a vestir a mis perros todos los días de la playera de México. Así es que, Me bueno, gusta, amigas, me gusta. mundialistas, nos vemos. Ya tienen muchos libros para leer, y la próxima semana nos vemos. Ya está, neno. Nos vemos la próxima semana, chacharets. Gracias.